Bueno, bienvenidos de nuevo, mis queridos diseñadores. Llegamos a la segunda parte de los Data Shortcuts. Vamos a mirar ahora cómo se crea esa base de datos, porque en el anterior capítulo habíamos visto cómo crear era la plantilla, la que vamos a utilizar, pero esa no, o sea, apenas, esa es para importarla luego dentro de este proceso que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a mirar dónde está alojado todo lo que es el tema de los Data Shortcuts. Vamos a mirar un ejemplo de mi último diseño y vamos ahora a crear nuestra base de datos. Porque aquí en la ficha Prospector, esto está ubicado en el Tool Space, en la ficha Prospector, mire que este es como nuestro dibujo donde están todos los elementos de diseño. Y aquí en la parte de abajo están los Data Shortcuts. Este fue el último proyecto que yo trabajé. Vamos a expandir y miren cómo es que la plantilla aquí ya se ha creado. Aquí es donde todos estos dibujos van y se alojan en esas plantillas. Entonces vamos a mirar, digamos para este ejemplo, yo tuve tres superficies, trabajé con tres superficies y en los alineamientos pues tuve una cantidad de alineamientos que se realizaron y igualmente las intersecciones que se tenían diseñadas para esa vía. Aquí están alojados todos lo que son alineamientos y aquí está alojado el corredor. Entonces esta fue como el último diseño que trabajé. Vamos a empezar, pues les voy a enseñar a continuación cómo se crea nuestra base de datos para este dibujo que nosotros tenemos o este proyecto que vamos a realizar de aquí en adelante. Entonces, el primer paso, antes de llegar a los Data Shortcuts, es haber creado la superficie. Trabajamos por fuera de los Data Shortcuts hasta ese punto. Entonces nos llegan los puntos, hacemos la superficie y en este punto es donde nosotros le vamos a crear los Data Shortcuts, que es cuando tenemos el primer archivo al cual debemos de hacerle esa referencia de datos. Entonces, cuando ya tenemos la superficie, lo que hacemos ya antes de continuar con el tema de alineamientos, es llegar aquí a la ficha Prospector, ¿sí? Aquí en los Data Shortcuts, y lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic derecho sobre esos Data Shortcuts y vamos a mirar cuál es el orden lógico de creación de esa base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos dónde es que vamos a guardar el proyecto. Entonces podría ser dentro de la red, podría ser en un disco duro externo, podría ser acá. A mí me gusta hacerlo donde por defecto pues lo crea el Civil 3D, que es aquí. Se acuerda que dijimos que en el C se crean dos carpetas. El Civil 3D por general lo trae acá por defecto y me gusta hacerlo así. Entonces hacemos clic derecho, Set Working Folder y miremos que está aquí en esa carpeta. Ese es el que trae por defecto, nunca lo cambio, acepto, ahí lo dejo. Hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, simplemente le voy a decir dónde se va a guardar todo. El segundo paso es volver a dar clic derecho sobre los Data Shortcuts y decir que voy a crear un nuevo Data Shortcut Project Folder, o sea, un proyecto de folders de los Data Shortcuts. En forma muy extraña, el Civil 3D trabaja como en reversa, o sea, trabaja, en vez de colocarlo como en orden, mire que está en reversa. Toda esta parte de acá es para poder crear la base de datos de los Data Shortcuts y aquí en este punto es donde se hacen los Data Shortcuts, donde se crean como tal. Y aquí es donde cuando yo tengo un dibujo como este, lo que voy a hacer es un nuevo dibujo y no lo he ingresado a los Data Shortcut, asocio ese dibujo al proyecto que nosotros estamos trabajando. Este paso es importante porque en un momento dado se podría usted estar trabajando dos diseños en forma simultánea y al tener un nuevo dibujo, usted debe de asociarlo a ese proyecto que estamos realizando. Bueno, entonces ya hicimos el folder, ya dijimos que el folder está ubicado en el C, en los proyectos que ya dijimos.
Vamos a crear entonces ahora un nuevo folder dentro de ese Civil 3D. Llegamos a este punto y vamos a darle nombre. Entonces vamos a poner aquí tutorial de Data Shortcut. Vamos a darle ese nombre. Yo tenía la segunda carpeta, esta va a ser la tercera carpeta. A mí me gusta numerarlas para que se vaya guardando en forma cronológica. Aquí puedo dar una descripción. Aquí curso de máster en Civil 3D, por decir algo. Y podemos poner, digamos, 15 de marzo de 2019. Listo, ya hemos creado una descripción para ese proyecto y ahora vamos a crear un template o vamos a un template para poder guardar nuestros datos. Si nosotros le damos por defecto, inmediatamente pues me va a tomar el del Civil 3D, que es el que a mí no, realmente esa estructura no me convence, y voy a escoger la que en el primer video habíamos definido como la jerarquía, como la que se iba a guardar los data shortcut. Entonces voy a escoger ese y voy a dar OK. Miremos qué ha sucedido. Pues aparentemente en pantalla no, pero si nosotros vamos al disco C en Civil 3D Project, mire que ya se nos creó el tutorial Data Shortcut. Habíamos dado como tercera posición. Si yo ingreso, ahí está todas las carpetas que yo creé, diseños de proyectos, aquí están, todo, o sea, tal cual lo definí. Los planos de ploteo, ahí están los planos de ploteo que dijimos, que vamos a hacer los plantaperfiles, sección y los planos de detalle. Y todo. A diferencia de nuestro archivo, mire que se creó una nueva, mire que se creó una nueva carpetica aquí que se llama Data Shortcuts. Yo aquí voy a alojar toda mi información, la que yo trabaje, la que yo cree, la que yo voy definiendo como dibujos. Pero el Civil 3D, al yo crear la referencia externa, me la va a ubicar en estas posiciones. Esto no lo cambiemos, porque eso lo hace automáticamente el Civil 3D. Entonces aquí en Surface va a depositar todos los data shortcuts de superficies que yo voy a hacer, aquí de alineamientos, aquí de corredores. Entonces esto no lo cambiemos, ni borremos absolutamente nada de acá. Esto dejémoslo quietecito. Y mire cómo se creó la estructura que nosotros habíamos dicho, pues, perdonen que sea tan redundante, pero es como querer destacar que nosotros fuimos los creadores de esta forma de trabajo. ¿Listo? Entonces, ya se creó. Y el tercer paso y último paso es salvar, primero que todo, en la posición que nosotros queremos dentro de ese proyecto, esta superficie. Entonces, vamos a decirle que vamos a salvar como, y me voy a ir al C en Civil Project, tutoriales Data Shortcut, ¿y dónde lo vamos a guardar? Pues hombre, aquí en diseño, en la carpeta de diseño, nosotros dijimos acá que vamos a guardar las superficies. Entonces vamos a poner aquí, levantamiento, terreno natural, y vamos a ponerle una fecha que no es real, 01/03 del 2019. Entonces vamos a guardarlo ahí. Listo. Recuérdense que al principio les dije que cuando nosotros trabajábamos en Data Shortcut, como yo tenía otros proyectos, el dibujo que yo ingrese nuevo, lo deseable, les recomiendo para que de pronto no vayan a cometer errores, sería asociar este dibujo al proyecto. Se supondría que ya está hecho, pero yo prefiero hacerlo. Es decir, aquí en Data Shortcut, clic derecho, ¿se acuerdan lo que le dije acá? Para algo colocan esto acá. Y deben de hacerlo, y deberíamos de hacerlo para no cometer errores.
Entonces mire que me dice que el folder está en project y que el proyecto seleccionado son los tutorial data shortcut. Le voy a dar OK y voy a salvar. Listo, ya esta superficie está dentro de los data shortcut. ¿Qué nos queda? Solamente crear la referencia del data shortcut, o sea, crear el data shortcut como tal. Vamos a esperar un momentico que él está pensando. La idea ahora es entonces crear el data shortcut como tal, y lo que vamos a hacer es que hay varias formas de llegar allá. La primera es aquí, crear un data shortcut, y vamos a llegar aquí a esta ventana. Por ahí puede ser una forma de llegar. La otra sería aquí por manage, perdón, crear data shortcut. De hecho, mire que aquí está todo lo que tiene que ver, al igual que acá, dándole clic derecho, todos estos comandos, mire los que están ubicados acá en el menú manage, en data shortcuts, ¿sí? Aquí puedo crear un nuevo folder, set shortcut folder, set working folder, aquí está todo. Entonces, de una manera u otra, entonces lo podríamos hacer aquí por Manage. Vamos a crear un Data Shortcut. Se me abre la misma ventana que habíamos hecho desde el prospector. Y vamos a decirle a este terreno natural, porque no me interesa ni la plataforma, ni el cálculo de la plataforma, ni el terreno natural ya fusionado. No, este es el terreno natural que nosotros creamos desde el levantamiento topográfico. Y vamos a dar OK. Aparentemente no pasó nada, pero si nosotros vamos aquí al C Civil 3D Project, y vamos a Tutorial Data Shortcuts, en los Data Shortcuts en superficie, mire que se me creó el primer archivo. Esto es lo que yo llamo integridad de datos. Este archivo que ustedes ven aquí físico, no lo voy a abrir nunca más. Lo voy a guardar el día que yo de pronto necesite hacer alguna modificación de la superficie, añadir en este sector otro levantamiento nuevo que nos haya llegado, se podría hacer. Pero este archivo como tal, yo nunca más lo voy a volver a tocar. Ya, por eso yo le digo que son integridades de datos. Este dibujo ya va a quedar protegido. ¿En dónde? Pues aquí en el Civil 3D, en Project, aquí en Tutorial, en Diseños y en Superficie. Este dibujo ya nunca más va a ser parte de los diseños de ahora en adelante. Lo que voy a hacer es que voy a referenciar la superficie. Entonces, salvemos y vamos a crear un nuevo dibujo. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer la referencia, y a partir de ese archivo es que yo voy a empezar a hacer los diseños Bueno, vamos a darlo, ya se está extendiendo mucho el video, vamos a hacer, en el próximo vamos a hacer video, y el tercero y último vamos a hacer la importación de esa superficie. Muchas gracias.